Bueno, buenos días, jóvenes. En la clase de hoy, lo que tengo planeado es una especie de puente entre los conceptos que hemos estudiado de probabilidad y estadística, la segunda parte de estadística, que sería inferencia estadística. Em, para eso, lo que necesito hacer es un repaso conciso y claro de algunos conceptos que necesitamos para abordar ya de manera completa los siguientes temas de estadística, y por lo cual el día de hoy voy a hacer 3 videos. Eh, los quiero hacer lo más cortos posible, así que pues empezamos de una vez. Este primer video simplemente voy a aclarar qué es la independencia eh, y qué significa cuando hablemos de un conjunto de variables independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, empezando. Primero, independencia en términos de probabilidad. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de probabilidad y digo que dos eventos son independientes, me refiero a lo siguiente. Voy a escribirlo. Dos eventos son independientes, hablando de probabilidad, si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Matemáticamente, ¿cómo podemos escribir esto? Si tengo dos eventos A y B, esto quiere decir que la probabilidad de que ocurra B, dado que sabemos que A ya ocurrió, simplemente es la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir? Que la ocurrencia de A no afectó en ningún momento la probabilidad de B. La probabilidad de B, independientemente de que ocurra A o no ocurra, sigue siendo lo mismo. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de B dado A, si recordamos, es la probabilidad de B intersección A entre la probabilidad de A, y esto necesito que sea igual a la probabilidad de B. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay de otra más que esto que está aquí arriba sea el producto, debe ser el producto de la probabilidad de B por la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque ese es el único caso en el cual la probabilidad de A se cancelaría porque aparece arriba y abajo y solamente nos sobrevive la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedo decir que dos eventos son independientes si la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo la puedo escribir como el producto de las probabilidades. Entonces, en resumen, yo puedo decir que dos eventos son independientes si se cumple esta propiedad matemática. Bueno, si tú quieres hacer la interpretación física, pues puedes hacer uso de este enunciado. ¿Qué pasa cuando hablamos de variables aleatorias? Bueno, pasa algo muy similar, solamente que aquí, en lugar de hablar de eventos, voy a hablar de su función densidad o su función masa, dependiendo. Entonces, dos variables aleatorias son independientes si la realización, o sea, si la observación de una no afecta la distribución de probabilidad de otra. Si la observación de una no afecta la distribución de probabilidad de la otra.
¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con distribución? Pues me refiero a su función masa de probabilidad o su función densidad de probabilidad. Función masa si hablamos de una distribución discreta y función densidad si hablamos de una función continua, de una variable aleatoria continua. Es decir, si tú observas una de esas variables aleatorias, esa observación no cambia en ningún momento cómo se distribuye la otra variable aleatoria, es lo que podemos decir. Entonces, de manera análoga a como establecimos la propiedad matemática de independencia hablando de eventos, hablando de variables aleatorias, lo que ocurre es lo siguiente, que una de dos, o la función distribución acumulada conjunta, o sea, la función de distribución acumulada, ¿se acuerdan que era la probabilidad acumulada hasta un punto XY? Pues resulta que esta función de distribución acumulada, cuando las variables aleatorias son independientes, se puede separar como un producto de dos variables aleatorias, de dos funciones de variables aleatorias, de esta manera. O sea, la función densidad, la función distribución acumulada de dos variables aleatorias se puede separar como el producto de la función distribución acumulada de cada una de ellas. La primera función solo depende de X y la segunda solo depende de Y. Entonces, esto aclaro que es la función distribución acumulada. O pasa algo semejante con la función densidad de probabilidad. Si recuerdan, cuando hablamos de dos o más variables, yo puedo definir la función densidad de probabilidad conjunta, que es esto, o sea, una función densidad de probabilidad para las dos variables. Resulta que si las dos variables son independientes, entonces esto lo puedes separar como un producto de dos funciones densidad. Una función densidad para la variable aleatoria X y otra para la variable aleatoria Y. Densidad. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que con esto ya debería quedar completamente claro qué significa que dos variables aleatorias o dos eventos sean independientes, y de ahora en adelante vamos a estar utilizando esos conceptos como nuestro lenguaje común. Ya para terminar este primer video, el segundo punto es qué significa cuando yo tengo un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Independiente e idénticamente distribuidas, para no estar escribiendo eso cada rato, lo abreviamos como IID. ¿Esto qué significa? Significa, pues, simplemente que vas a tener un conjunto de variables aleatorias donde cada variable aleatoria tiene la misma distribución. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, todas tienen distribución binomial, o todas tienen distribución gaussiana, o todas tienen distribución de Poisson, por ejemplo. ¿Ok? Este conjunto normalmente se representa por x1, x2, etcétera, hasta xn. Entonces, cada una de estas n estas variables aleatorias va a tener la misma distribución. Y además van a ser independientes. Y todas son mutuamente independientes. O sea, pues que puedes escribir la función densidad de probabilidad como el producto de las funciones densidad de probabilidad de cada una de ellas. Entonces puedo poner aquí que xy tiene distribución, por ejemplo, D, ¿no? Y además la función distribución acumulada, que la puedes escribir así, perdón, la función densidad de probabilidad
conjunta para todas las variables x1, x2 hasta xn, la puedes escribir como el producto de la función, de las funciones densidad de probabilidad para cada uno de ellos. Bueno, estos conceptos los vamos a estar utilizando un poco después en el siguiente video y también cuando empecemos a hablar de inferencia en términos de estadística. Este es el primer video y nos vemos en el siguiente.